¿Qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación literaria. La última vez que estuve por aquí hablé un poco acerca de la novela La Perra de Pilar Quintana y en esta ocasión quiero volver a hablarles de una autora, pero esta vez ya no una autora colombiana, sino una autora de México. Ella lleva por nombre Gada Martínez y el libro del que les quiero hablar es Sapos en la lluvia. La portada es esta, a mí me encanta la portada porque es un sapo en una lluvia con ojos alrededor, eso es maravilloso, ¿no? Es un libro editado por el Fondo de Cultura Económica por medio del Fondo Editorial Tierra Adentro, que es para quienes no lo conozcan, es un pues fondo de literatura que año con año lo que hace es pues publicar a autores jóvenes, autores nuevos, ¿no? Muchos grandes autores que ahorita están publicando en editoriales como Alfaguara, como Random House, como Planeta, ¿no? En ocasiones comenzaron publicando en este fondo editorial, ¿no? Entonces muchas veces sirve como un escaparate de las voces nuevas que en un futuro van a seguir sonando, ¿no? De las voces que en el futuro van a empezar a publicar cada vez en editoriales más grandes o van a empezar a ganar premios más grandes. Entonces siempre vale mucho la pena revisar un poco el catálogo que cada año saca el Fondo Editorial Tierra Adentro, porque nunca falta un buen libro, nunca falta un buen texto que nos vamos a encontrar en él. Entonces, pues yo les recomiendo mucho acercarse a este Fondo Editorial Tierra Adentro, checar sus libros, ¿no? De hecho, como dato, ¿no? Por si quieren revisarlo, en la actualidad el Educal junto con el Fondo de Cultura están tratando de sacarlos lo más rápido posible de sus bodegas. Entonces muchos de los libros anteriores a estos últimos años cuestan 10 pesos. 10 pesos, ¿dónde rayos van a conseguir un libro nuevo por 10 pesos, ¿no? Y que sea de buena calidad? Entonces Tierra Adentro los tiene, ¿no? Este libro no me costó 10 pesos, pero igual me costó súper barato. Es breve, pero es muy conciso. Y bueno, ya entrando de lleno, ¿no? Sapos en la lluvia es un libro de cuentos, 6 cuentos en total, cada uno de los cuales vale la pena, cada uno de los cuales es genial, pero lo más genial de todo es que la autora es súper joven, nació en 1997 y la verdad es que cuando vi su edad dije, wow, ¿no? Para escribir así y tener esa edad, esa madurez para la escritura, debe haber un trabajo muy grande detrás, ¿no? Y ella se ve que tiene un trabajo muy grande en sus textos, en sus cuentos, y es algo que se valora mucho, sobre todo a la hora de acercarse a ellos. No quisiera como dar una idea o detenerme en cada uno de ellos, porque sería a lo mejor arruinar mucho del contenido que hay en los cuentos, principalmente porque pues de alguna forma u otra son textos breves, ¿no? Entonces si me detengo mucho en cada uno de ellos terminaría como contándoles todo y a lo mejor arruinando algo que para quienes no les gustan los spoilers y este tipo de información, pues a lo mejor no les guste, ¿no? Quisiera así por lo menos nombrar algunos de mis cuentos favoritos del texto. El primero de ellos, que también es el cuento con el que abre el libro, es Caminitos de Tierra. Es un cuento interesante, principalmente por el tema. No voy a decir de qué trata o cuál es el tema oculto que hay en el cuento, pero sí voy a decir que es un tema que muchas veces he visto que la gente intenta escribir, no siempre de la mejor manera y no siempre con los mejores resultados, porque es un tema escabroso, porque es un tema difícil y porque tiene que ver con la sexualidad de una forma pues un tanto perversa. Entonces creo que Gada Martínez lo maneja en este cuento de una forma inmejorable, pues es una forma que se maneja adecuadamente, ¿no? Y me sorprendió mucho eso justamente, ¿no? Porque, como digo, muchas veces cuando ese tema se maneja en otros cuentos, en otros textos, a veces se va mucho por lo mórbido o a veces se va mucho por lo sensacionalista, ¿no? De, oh, por Dios, mira este tema o mira este cuento, ¿no? Habla de esta cosa, qué escándalo, ¿no? Entonces, no. Ella lo hace de una forma más contenida y que, sin embargo, es potente, es poderosa y sí llega a las entrañas, ¿no? Tengo que decir que todos los cuentos, o la gran mayoría, creo que todos, hablan sobre la infancia o en algún momento de su historia tocan la infancia, ¿no? Entonces vamos a ver reiteradamente determinados tópicos sobre la infancia, determinados puntos de vista de la misma, ¿no? Creo que lo que hace un poco Gada Martínez es reivindicar que la infancia no es una etapa que se pasa en blanco, no es una etapa sencilla, sino que también tiene sus altibajos, que también tiene sus vaivenes y que también tiene sus complejidades, ¿no? Y creo que en este punto en que la infancia también
es compleja y en que la infancia también vive cosas terribles, ¿no? Que las cosas grotescas, las cosas horrorosas, las cosas monstruosas, a veces lo que nos inquieta, la muerte, la desesperación, etcétera, también puede ocurrir en la infancia. Y creo que esto es crucial para acercarse a este libro, porque muchas veces la infancia se idealiza, ¿no? O a veces la infancia se vuelve una especie de etapa de un adulto que todavía no se ha desarrollado del todo. Gada no hace eso, Gada Martínez no hace eso, sino que toma sus personajes de la manera más adecuada posible, los vuelve verosímiles y no los vuelve sensacionalistas, no los vuelve exagerados, ¿no? Sino que están mesurados y que al mismo tiempo nos muestra esta complejidad que ocurre en este momento, esta etapa crucial de la vida en donde apenas estamos iniciando, ¿no? Otro cuento que a mí me encanta que se llama Juliana o Juliana, y es la historia de una niña que observa a su hermana, y su hermana está pasando por un momento de crisis, un momento terrible en su vida, una depresión profunda, ¿no? Ver la depresión con los ojos de un niño creo que es una de las cosas más interesantes que he visto en la literatura en general, ¿no? Hay otros cuentos que también tratan este tema, hay otros cuentos que también tratan la infancia y específicamente la infancia difícil, la infancia terrible, la infancia que a lo mejor puede ser violenta, ¿no? Yo pienso también en la novela, por ejemplo, El marino que perdió la gracia del mar, de Yukio Mishima, que si bien desde el esteticismo de Mishima estamos viendo pues cómo niños llevan a cabo un acto terrible, ¿no? Ya sienta las bases de que la infancia es más compleja de lo que nos muestra en un principio, ¿no? También Kensaburo Oe tiene un libro, no recuerdo en este momento su nombre, yo creo que en otro momento se los voy a hablar de él, que igual habla sobre un hombre en la Segunda Guerra Mundial que llega a una isla y entonces unos niños comienzan a entablar una especie de amistad con él, pero al mismo tiempo le tienen miedo, ¿no? Hay otra complejización de la infancia, ¿no? Gada Martínez hace lo mismo, complejiza la infancia, la mira desde un punto de vista como un sapo, ¿no? Rugoso, ¿no? Áspero, difícil de ver, inclusive que causa cierta sensación en el cuerpo de desagrado, pero que al mismo tiempo es necesario mostrarla para que nos abra los ojos, para que estemos conscientes de que hay otros tipos de infancia, otras formas de llevar a cabo la vida de las pequeñas, de los pequeños, de las personas que todavía no han cumplido una mayoría de edad. El último cuento del que quiero hablar y que me parece maravilloso es justamente el que lleva el título, el libro, Sapos en la lluvia. Es una historia que habla de la infancia, pero también de un personaje con capacidades diferentes, ¿no? De un personaje que se quedó en una infancia eterna, ¿no? Entonces, cómo los niños ven a estos personajes, ven a estas personas, ¿no? Algunos ya adultos, ¿no? Y cómo interactúan con ellos y les causan al mismo tiempo que una cierta impresión, también una cierta curiosidad, ¿no? En este sentido, la inocencia, el cómo las infancias, los niños protagonistas de sus cuentos miran a quienes les rodean de una forma específica, ¿no? Sin conocer del todo lo que les está ocurriendo, pero sabiendo que lo que les ocurre a lo mejor no es del todo bueno, o que a lo mejor es diferente para otros, o desde la mirada externa, ¿no? Creo que es algo muy importante para retratar la infancia en general, ¿no? Y Gada Martínez lo logra, ¿no? A la hora de hablar de la infancia, siempre tenemos que tener en cuenta que la mirada inocente o el desconocimiento del niño hace que el mundo se vuelva diferente y que quien lo ve, en este caso la infancia o el infante, ¿no? Deforme ese mundo de acuerdo a su conocimiento y a las formas que tiene de ese conocimiento. Es decir, un niño que ve por primera vez un bulldozer, por ejemplo, una máquina de tracción gigantesca, lo va a comparar con lo más cercano que tenga, ¿no? Con una carreta, por ejemplo. Este tipo de comparaciones, de despersonalización, esta mirada de inocencia o del desconocimiento de la infancia, ¿no? Y después la toma de conciencia en otro momento de la vida, cuando ya conocemos más acerca del mundo y se nos ha quitado cierta forma de ver que no es oblicua, sino directa, ¿no? Creo que eso está muy presente en el libro de Gada Martínez y creo que es lo que lo hace muy interesante, porque estas infancias terribles, estas infancias desgarradoras, ¿no? Están viendo el mundo desde un punto de vista en donde el desconocimiento los hace estar inmersos en ellos y no reconocer el horror, lo extraño,
lo impresionante que están viviendo. Entonces, creo que de alguna forma, no del todo, Gada se acerca a la literatura del weird fiction de alguna forma, que es esta literatura no necesariamente fantástica, pero que lo que nos narra es extraño o nos causa una sensación extraña, o lo que estamos viendo no es del todo real o no es del todo creíble en nuestro contexto, ¿no? Pero que puede pasar, ¿no? Este tipo de literatura, y también roza a lo mejor un poco el terror por momentos también llega a rozar un realismo crudo, visceral, ¿no? Que no cae en lo sucio de algunos otros autores, ¿no? Se convierte en un realismo que es crudo, pero que al mismo tiempo, transmitido por la mirada de la infancia, se vuelve quizás más amable, ¿no? Entonces, pues yo les invito a leer a Gada Martínez, a buscar a los otros libros que ha publicado el Fondo de Cultura Económica en esta colección de Tierra Adentro, y a leer también a cualquier otro autor mexicano que les llegue a sus manos, sobre todo contemporáneo, que es muy importante conocerlos también. Pues bueno, nosotros nos vemos aquí en la siguiente ocasión. No olviden darle like, no olviden dejarnos un comentario y seguirnos en el canal, que es muy importante y nos ayuda mucho a incentivarnos para continuar con este trabajo. Bueno, yo me veo aquí en la siguiente ocasión y nos vemos hasta luego. Bye.